Ok, doctor José Antonio, le recuerdo que si te sientes más cómodo con cámara apagada, no hay problema. Si quieres tener aprendida, pues también pues con un gusto te estamos viendo. Igual ya tenemos gente conectada, así que les damos la bienvenida a la voz del residente en medicina interna. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Quien es primera vez que nos acompaña, le comento rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado, quien realiza una presentación de alrededor de 25, 30 minutos. Después de esto tenemos la intervención de nuestro doctor mentor. Como sabrán, generalmente en medicina interna nos acompaña el doctor García, quien le voy a estar cediendo la voz un poquito más adelante. Su tipo de intervención es después de la plática del doctor José Antonio para complementar, felicitar o lo que él vea necesario. Después de esto les recordamos que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17 y otra es pues aquí en Zoom. En caso de que tengan algún comentario, pregunta o simplemente quieran mandar felicitaciones, hay que escribirlo en la parte del chat. En caso de que nos vea por Zoom, en caso de que nos vea por Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios y yo con mucho gusto se lo leo al doctor para que conteste sus preguntas. Entonces, ya vamos a pasar a ceder la voz a la ponencia de esta noche, egresado de la Universidad Politécnica de Pachuca, R2 del Hospital General de Pachuca, Laboratorio de Inmunogenómica y Enfermedades Metabólicas, INMENG, el doctor José Antonio Ruiz Pérez. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Ruiz. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues adelante, doctor. No le quitamos más tiempo, lo dejamos con el mejor público, que son residentes de medicina interna. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver un tema que generalmente vemos en muchos de nuestros pacientes en medicina interna, que es dislipidemias. Bueno, entonces vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver bastantes subtemas dentro de esto. Primero vamos a abarcar el tema de definición, vamos a abarcar las diferentes clasificaciones, la fisiología repasar un poquito de la fisiología, recordar unos conceptos claves, la epidemiología en nuestro país, el uso de guías y escalas de riesgo, diagnóstico y prevención. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo vamos a definir a la dislipidemia en primera parte? A la dislipidemia la vamos a entender como un conjunto de enfermedades que van a ser resultantes de concentraciones anormales, tanto de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL en sangre, que van a participar como factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Hay que recordar que el colesterol y los triglicéridos requieren de transporte al ser unas moléculas insolubles en el agua. ¿Esto cómo va a ser? Pues mediante lipoproteínas. La estructura general de estas consiste en un centro hidrofóbico de triglicéridos y ésteres de colesterol que tienen una cubierta de monocapa de fosfolípidos y colesterol rodeados de apolipoproteínas. Para esto también tenemos diferencias en su estructura. De acuerdo a la estructura, las lipoproteínas se van a caracterizar por dos cosas, tanto densidad como por tamaño. Las lipoproteínas generalmente de LDL, IDL, VLDL y kilomicrones van a contener ApoB100 o ApoB48. Estas van a caracterizarse a un tamaño menor de 70 nanómetros, lo cual también va a dar cierto riesgo al poder atravesar la barrera endotelial. No obstante, también tenemos no solo la diferencia de la densidad y del tamaño, sino que también estas lipoproteínas tienen funciones tanto ligando para receptores, formación de lipoproteínas o activadores o inhibidores de enzimas del metabolismo de lipoproteínas. Recordando un poquito de cómo es la vía o el ciclo que va a recorrer nuestras lipoproteínas, hay que recordar que los lípidos de la dieta son absorbidos a nivel intestinal, principalmente dentro del enterocito. Son ensamblados junto con diferentes apolipoproteínas, principalmente en el retículo endoplásmico o en el aparato de Golgi, originando el kilomicrón. Posteriormente, el kilomicrón es sintetizado en periodos postprandiales para transportar la grasa que ya absorbimos de nuestros enterocitos y llevarlo hacia el organismo, ¿no? O hacia la circulación. Principalmente estos kilomicrones van a tener tanto las apolipoproteínas E, B o C.
Estas van a funcionar como ligandos tanto para su eliminación, pero también para activar a las enzimas de lipoproteínas lipasas en tejidos extrahepáticos, tanto el músculo como la grasa. De esta manera, pues ya quedan los remanentes de kilomicrones que posteriormente van a ser captados por nuestro hígado, principalmente por receptores de LDL. Ya con las moléculas que quedaron posterior a esto, que es la VLDL, que son producidos en el hígado y ensamblados con lípidos endógenos, ya vamos a la vía endógena. Esta después pasa a los tejidos extrahepáticos como su forma de transporte y sufre hidrólisis de los triglicéridos y originan los remanentes, que es el IDL, principalmente por las lipoproteínas lipasas en tejidos también extrahepáticos. Las IDL tienen dos distintos caminos. El camino número uno es catabolizarse, así como principalmente en el hígado, o bien ser destinadas a tejidos extrahepáticos, tanto irse para el hígado o para tejidos extrahepáticos. Si lo vemos de esta manera, el LDL, IDL o VLDL solo son nombres diferentes también a las lipoproteínas en diferentes estadios, pero con la misma lipoproteína B100. Este es un esquema que yo creo igual muy representativo de lo que podía ser el camino de las LDL y de las partículas con un tamaño menor a 70 nanómetros, las cuales van a atravesar la barrera endotelial y que van a poder también estancarse o formar parte de las placas ateroscleróticas. De esta manera, uno de los objetivos principales del tratamiento, pues, ¿qué va a ser? Disminuir la cantidad de estas en la circulación. Un estudio que también pienso muy útil a la hora de entender el riesgo y hasta qué punto podemos llegar a tener ya un punto de quiebre y presentar mayor riesgo cardiovascular es el efecto acumulado del LDL. Ya se han mostrado en estudios de ultrasonido intravascular, donde demuestran que la tasa de progresión de la placa aterosclerótica es directamente proporcional a los niveles absolutos del LDL en plasma. El tamaño de la carga aterosclerótica está determinado tanto por la concentración de LDL en el plasma como por la duración total de la exposición. Entonces tenemos dos componentes principales, tanto la exposición que recibimos a lo largo de los años y la concentración de LDL. Entonces, el modelo representativo en esta gráfica toma en cuenta la incidencia acumulada de infarto agudo del miocardio en personas mayores de 40 años en Estados Unidos. Principalmente es del 1% a los 40 años. Siendo en pacientes más jóvenes mucho menor el riesgo, incluso insignificante. Si tomamos una fórmula, por ejemplo, y ponemos 40 años por la cantidad de 125 miligramos sobre decilitro, estaríamos viendo que a los 40 años ya tenemos una exposición acumulada de 5,000 miligramos al año de colesterol. Por lo que se tomó en este esquema como un mínimo de exposición acumulada de LDL necesaria para desarrollar una carga de placa aterosclerótica total lo suficientemente grande como para aumentar el riesgo de sufrir un infarto. Así, pasando de este punto de quiebre o esta carga de ser lo suficientemente grande, la exposición que todavía acumulemos con la concentración de LDL y los años posteriores, 50, 60, 80 años, podrían ser una de las explicaciones del aumento del riesgo cardiovascular. Las personas con concentraciones que son circulantes más bajas de LDL y otras lipoproteínas que contengan ApoB, conforme más edad más corta tengan menor concentración, se refiere a que tienen un riesgo de presentar los eventos cardiovasculares a una edad mayor. Por ejemplo, si una persona con un LDL que mantuvo 80 de LDL a lo largo de su vida, principalmente a los 40 años, va a tener empezar este riesgo cardiovascular a partir de los 50, 60 años en un modelo teórico. Y si ya alcanzamos a estos pacientes con esas concentraciones más altas y logramos descender los niveles de colesterol,
pues vamos a tratar de disminuir esta tasa de acumulación LDL relación años. Otra de las utilidades que podemos usar es utilizar la relación ApoB100, ApoB con ApoA. También se ha visto en estudios poblacionales en donde un desequilibrio de esta relación resultando en un aumento de esta relación propiamente, está fuertemente asociada a eventos cardiovasculares mayores. Tanto pueden ser como infartos, como eventos cerebrovasculares. De esta manera vemos una forma como si fuera un semáforo verde, amarillo y rojo, en donde concentraciones mayores de ApoB nos van a dar un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, tanto usando ApoB como LDL, podemos ver modelos en donde el riesgo cardiovascular va a estar aumentado. La clasificación que se propone de manera general es primaria y secundaria. La clasificación primaria se refiere a los defectos enzimáticos en receptores o metabolitos que participan en la síntesis. De forma secundaria, pues tenemos bastantes que vemos en muchos de nuestros pacientes, desde diabetes, que es una de las principales causas para formar esta placa aterosclerótica, el consumo de alcohol, hepatopatías, síndromes nefróticos, hipotiroidismo, tabaquismo, obesidad o incluso algunos fármacos. La clasificación de Fredrickson es una clasificación que comenzó alrededor de los 70s, 60, 70s, donde se utilizó para ver los fenotipos de dislipidemias el uso de electroforesis. Con el uso de electroforesis se estratificaron este tipo de pacientes en 5 tipos principales, donde dependiendo del lípido o de la lipoproteína, mejor dicho, se iba a tener un subtipo principal. Puede ser kilomicrones o las más frecuentes que pueden ser hipertrigliceridemias familiares con un aumento de VLDL o incluso con más de un componente que sea LDL y VLDL. Esta clasificación, a pesar de pues haberse iniciado con electroforesis a ver los fenotipos, pues también sigue siendo de mucha utilidad hoy en día. La epidemiología. Generalmente las dislipidemias son de estas enfermedades que también pueden ser incluso hasta silenciosas, pero ser un componente muy fuerte en el riesgo cardiovascular, aumentando la mortalidad cardiovascular. De las principales formas que tenemos es la hipercolesterolemia familiar y la hiperlipidemia familiar. Una de las principales en México alteraciones en los lípidos, de acuerdo a encuestas de salud, es la hipoalfa-lipoproteinemia. Prácticamente de 10 mexicanos o del 60% de la población mexicana va a presentar esta alteración, generalmente tomando como punto de corte pues un HDL menor de 40. El panorama de las enfermedades cardiovasculares en México muestra tasas de mortalidad alta. En hombres se menciona una mortalidad de aproximadamente 129 por 100,000 habitantes y 80 en mujeres por 100,000 habitantes. Las principales, ¿cuáles son? Pues cardiopatía isquémica y en segundo lugar, EBC. Los fenotipos en nuestro país, de acuerdo a la encuesta de salud del 2006 y que se ha visto también reproducido en otras encuestas de salud, confirma que la prevalencia de hiperalfa-lipoproteinemia o y otras dislipidemias siguen siendo muy frecuentes, siendo la más frecuente pues una disminución en el HDL, ¿no? Una hipoalfa-lipoproteinemia, con una frecuencia que varía desde el 40 hasta el 60%. Incluso si vemos otros estudios que compararon las encuestas de salud, tanto del 2000 o del 2006, vemos que el comportamiento de este tipo de enfermedades, tanto diabetes tipo 2 como los factores de riesgo cardiovasculares, pues van en aumento. Otra de las formas que vemos en cómo se ha aumentado este fenotipo es comparando en distintos años distintas encuestas, tanto la ENEC, ENSA o ENSANUD del 2000 al 2006, en donde vemos que el aumento de LDL es una de las características.
Para el abordaje que vamos a hacer en este tipo de pacientes, son una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta, desde la historia familiar que pudo haber presentado la primera generación hacia arriba de alteraciones en los lípidos, hipercolesterolemia o hipoalfa-lipoproteinemia, así como factores de riesgo, estilo de vida, tabaquismo, hábitos alimenticios, causas secundarias o incluso los fármacos que pueda estar consumiendo nuestro paciente, así como otros factores de riesgo cardiovascular. En la exploración física podemos encontrar algunos síntomas, soplos carotídeos, enfermedad aterosclerótica, pulsos, fondo de ojo, que pues es mandatorio realizarlo, la tensión arterial, o incluso si sospechamos de hipercolesterolemia familiar, podemos encontrar que el arco corneal puede estar incluso presente en pacientes que tengan menos de 45 años o santelano en pacientes que tengan incluso menos de 25 años. Las pruebas complementarias que podemos utilizar, pues de base el perfil de lípidos. El perfil de lípidos en nuestro medio pues es lo más común. Otros que podemos usar es la cantidad de ApoB, ya que si recordamos que ApoB se encuentra tanto en VLDL, IDL, triglicéridos y LDL, pues estima directamente cómo el número de partículas aterogénicas se encuentran en el plasma. Otra de las recomendaciones que menciona la guía de dislipidemia del 2021, publicada en Archivos de Cardiología de México, refiere que se pueda realizar a partir de 20 años de edad sin factores de riesgo cardiovasculares. A partir de esta edad podemos ir dando seguimiento cada 5 años a estos pacientes si la evaluación primera es normal. Generalmente los triglicéridos se calculan con la fórmula de Friedewald, pero también recordar que si tenemos más de 300 triglicéridos, esta fórmula nos va a dar cuantificaciones un poco no tan certeras, por lo que se propone la corrección por la fórmula de corrección de Martin-Hopkins. Hay otros estudios que podemos utilizar, que son los estudios de gabinete. Aquí es un poco igual más debatido, ya que, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla es el score de calcio en arterias coronarias medidas por tomografía. Principalmente esto se recomienda en muy pocos casos. ¿Qué casos? Cuando la decisión de utilizar las estatinas puede ser difícil tanto para el médico como para el propio paciente. En este escenario en donde tengamos que dar una información adicional para el riesgo cardiovascular, pues puede superar el gasto adicional y la exposición a radiación. Sin embargo, también se han hecho estudios de costo-beneficio en donde es mucho mayor el costo al riesgo que nos va a poder estar evaluando, por lo que todavía queda en debate. Dependiendo del grado del puntaje de esta puntuación de calcio, tenemos distintos puntajes, menos de 0, de 1 a 100, de 100 a 400 y más de 400. El riesgo de poder presentar un evento cardiovascular con estos puntajes, pues va desde un riesgo relativo de 2.1 hasta 7 veces más el riesgo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular hace referencia a la probabilidad de que un individuo experimente un evento coronario agudo o vascular cerebral en un periodo específico de tiempo. ¿Qué escalas recomiendan las guías que podemos utilizar? La última guía de práctica clínica mexicana que acabábamos de mencionar para el tratamiento de dislipidemias como enfermedad cardiovascular y aterosclerótica recomienda las siguientes: SCORE o Global Risk. Generalmente en muchas guías vamos a ver otras escalas, no solamente estas dos, sino incluso escalas de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, así como otras 3 más que nos vamos a limitar únicamente en estas dos. ¿Por qué en estas dos? Porque además de ser las más difundidas, Global Risk es una de las escalas que, aparte de tener una precisión diagnóstica por arriba del 70%, es la recomendada por esta guía mexicana.
¿Por qué? Porque fue validada en nuestra población, a diferencia de otras escalas que pues no toman en cuenta a la población mexicana. Y bien sabemos que la población mexicana pues tiene tanto factores como de variantes genéticas que vuelven un riesgo diferente a otras poblaciones. Haciendo una comparación de lo que es el score con la escala de Global Risk, vemos que esta escala, aparte de evaluar otros 11 países, evalúa también a lo que es nuestra población. Los puntos a evaluar son diferentes. Algunos se comparten, principalmente en Global Risk encontramos tabaquismo, presión arterial, diabetes y colesterol total. Una de las ventajas de estas dos escalas es que tenemos calculadoras que son disponibles en Internet. O bien también tenemos tablas que evalúan tanto el nivel de colesterol total junto con la presión arterial tanto para pacientes diabéticos, no diabéticos, fumadores y no fumadores, tanto en hombres como en mujeres. Pero que también podemos usar una forma de esta clasificación modificada que también ha sido muy útil, en donde quitamos la parte de la concentración de colesterol y nos quedamos únicamente con un cálculo de índice de masa corporal. Esto principalmente en países donde los ingresos económicos pues ven limitado el poder realizar los estudios de colesterol para poder generar un riesgo cardiovascular estimado. También tenemos diferentes objetivos dependiendo de nuestras diferentes guías terapéuticas, tanto por la Sociedad Mexicana de Cardiología, la guía de la ACE, la guía de la Sociedad Española de Cardiología. En general, todos van a estratificar el riesgo de nuestro paciente. Por ejemplo, si es un riesgo bajo, podemos tener metas de hasta menos de 130 miligramos sobre decilitro. Ya si nuestro riesgo es intermedio, pues puede disminuir hasta 115 a menos de 100 de LDL de concentración. Si tenemos un riesgo alto o muy alto, ya además de puntuaciones por Global Risk, también se dan algunos puntos de nuestros pacientes. Por ejemplo, si presentó diabetes tipo 1 sin tallo orgánico, diabetes tipo 2 sin proteinuria, artritis reumatoide o incluso en riesgo muy alto si ya presentaron eventos cardiovasculares o si tienen puntajes altos en la escala de Global Risk, pues nuestro objetivo que tenemos que seguir en nuestros pacientes pues va a ser diferente, ¿no? El LDL ya va a tener que realizarse y buscarse en cada una de nuestras consultas, pues una concentración menor de 70 miligramos sobre decilitro. Para el tratamiento tenemos diferentes algoritmos. El principal, bueno, el que se ha visto en la guía de práctica clínica comprende, como en todo paciente, un manejo no solo farmacológico y no metas únicamente basadas en LDL y en HDL, sino también en evitar uno de los principales factores ateroscleróticos, que es el tabaquismo, una dieta, principalmente puede ser mediterránea o dieta DASH, y principalmente que incluya pues frutas, verduras y pescados. Una actividad física regular, mantener un peso y una tensión arterial menor de 140/90 y dependiendo de la estratificación del riesgo, de forma general, podemos buscar objetivos terapéuticos de LDL, tanto si es muy alto, menos de 70, alto riesgo, menos de 100 y bajo a intermedio, menos de 115. Las herramientas en el abordaje terapéutico que vamos a tener con estos pacientes, pues pueden ser principalmente la dieta, quitar el hábito tabáquico, el uso de estatinas que van a reducir la síntesis de colesterol por la parte hepática. En segunda parte, el uso de ezetimibe o incluso el uso de anticuerpos que van dirigidos a PCSK9, lo cual nos va a poder ayudar a hacer que estos receptores de LDL puedan disminuir la concentración de LDL circulante. Uno de los algoritmos que se propuso en la última guía de la guía de dislipidemias mexicana proponen lo siguiente. Primero, estratifiquemos el riesgo. Si estratificamos el riesgo con un Global Risk menor del 10% y nuestro paciente no ha presentado un evento cardiovascular, pues podemos iniciar con un objetivo terapéutico de menos de 115 miligramos sobre decilitro, dando un abordaje, primero dando control en el perfil de lípidos, controlando los factores de riesgo y haciendo modificación en el estilo de vida. Si por el contrario tenemos un riesgo moderado, ya sacamos nuestra calculadora, estratificamos en un riesgo intermedio o riesgo moderado
y seguimos con un 10 a 19% de riesgo cardiovascular, bueno, continuamos con un LDL menor de 100. Si no alcanzamos con las medidas ya mencionadas un LDL menor de 100, pues se recomienda el uso de estatinas a una dosis media, ya la vamos a ver ahorita. O bien, si no alcanzamos o nuestro paciente es intolerante a las estatinas, directamente el uso de ezetimibe. Si nuestro paciente ya presenta antecedentes de hipercolesterolemia familiar, diabetes tipo 1 de más de 20 años de evolución, tipo 2 de más de 2 años de evolución o enfermedad renal de 45 a 59 de filtrado, o un riesgo global risk de 20 a 29%, las medidas, los objetivos terapéuticos van a ser LDL menos de 100 o no HDL menos de 130. Si no se alcanza en una paciente con muy alto riesgo, con alta intensidad de estatinas, usar ezetimibe. Y si no lo tolera, directamente ezetimibe. Y por último, si tenemos pacientes con muy alto riesgo o pacientes que tuvieron en menos de un año, por ejemplo, los pacientes que se infartan, salen de la clínica o del hospital, y el primer año se consideran pacientes con muy alto riesgo y son pacientes a los que tenemos que estar sumamente pegados con objetivos terapéuticos menos de 55 miligramos sobre decilitro de LDL, con una intensidad alta de estatinas. Y en caso de no alcanzarlo, podemos usar tanto ezetimibe o ya no incluso separarlos, ¿no? Ezetimibe o inhibidores de la PCSK, sino usarlos en conjunto para llegar a estos objetivos terapéuticos. Lo que mencionábamos ahorita, que son las dosis de estatinas, principalmente podemos utilizar estatinas que pueden ser de baja intensidad, moderada intensidad o alta intensidad, dependiendo una, por ejemplo, el uso de atorvastatina, si son de 20 miligramos, se considera moderada, pero si ya pasamos el umbral de 40 a 80 miligramos, que es de lo que más en nuestro medio utilizamos, es de 40 a 80 miligramos. Si usamos otras como rosuvastatina, pues dosis de 20 a 40 miligramos ya se consideran de alta intensidad. Dentro de los factores adversos que podemos encontrar con el uso de estatinas, suelen no ser tan frecuentes, pero pues hay que tenerlos en cuenta a la hora de manejar a estos pacientes, puesto que si no son tolerantes a este manejo terapéutico, pues van a abandonar el tratamiento y pues el riesgo cardiovascular va a seguir ahí. ¿Cuáles son estos? Pues principalmente miopatías, alteración de miopatías, rabdomiólisis, que se presentan de 1 a 10,000 casos o 1 en 1000. Otras cosas que podemos encontrar, bueno, pues son diabetes o alteración de las enzimas hepáticas, y que se ha visto también disfunción cognitiva. En realidad no se ha visto evidencia como tal en esta revisión que pues abordé para esta presentación. Pues prácticamente es muy rápido lo que vimos, pero lo más conciso y lo que podemos utilizar para nuestro día a día en las consultas y tanto en la guardia, ¿no? A ver, no sé cómo poner. Uy. A ver. Hola, hola. ¿Intenta reproducir algún video, doctor? No, ¿se reproduce algo? Ah, no, es que como veo que está moviendo, no sé si intentaba buscar algo. No, estaba intentando poner mi cámara, pero creo que Ah, no. ok, pero sí te estoy viendo. Ah, sí, bueno, sí, prácticamente hasta ahí. Creo que fui un poco rápido ahí. No se preocupe, solamente que no entendí qué estaba haciendo porque vi su rostro y dije, ay, no sé qué está pasando. Muchas gracias, doctor. De mientras tanto, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, puede escribirlo en la parte del chat. Enseguida le voy a ceder la voz a nuestro doctor mentor de esta noche que nos acompaña generalmente en medicina interna. Buenas noches, doctor Marco Antonio, ¿cómo está? Hola, buenas noches a todos. Hola, José Antonio, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Un tema muy interesante, digo, finalmente creo que el pan nuestro de cada día en la consulta de medicina interna
y no nada más en medicina interna, ¿no? En la consulta de primer nivel. Es algo que finalmente, si se puede prever, se pueden quizás evitar muchas complicaciones a largo plazo. Muy buena tu presentación, digo, el tiempo es importante, es un tema amplio, muy amplio, pero creo que lo resumiste bastante bien. Muchas felicidades, gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. doctora. Doctor José Antonio, solamente me le acabo de contestar una pregunta de Saúl Hernández. ¿Qué función útil tienen las lipoproteínas? Pues generalmente las lipoproteínas no solamente sirven como transporte, sino también para la activación de lipoproteína lipasas en los tejidos extrahepáticos, principalmente. Muy bien, doctor. Estoy checando y en la mayoría son felicitaciones. Entonces, mientras si alguien se anima a hacer alguna pregunta, ¿me puede regalar su conclusión, consejo para compañeros de residencia de medicina interna? Bueno, mi consejo que, por ejemplo, en las últimas rotaciones en las que he estado, por ejemplo, de cardiología o consulta de medicina interna, he visto que muchos de los pacientes que salen posteriormente a un evento cardiovascular, tanto por un EBC o por un infarto, pues a pesar de que el laboratorio te marque un LDL dentro de parámetros, no significa que estén en metas. Entonces, principalmente buscar eso, buscar las metas terapéuticas dependiendo del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor José Antonio. Les recuerdo que si se perdieron un poquito de la plática y quieren volver a revivirla con fines de estudio, porque al final del día ese es el objetivo, pueden encontrar las pláticas en la página de YouTube de Medical Legal Center. Generalmente las pláticas se suben al día siguiente, entonces medicina interna la encuentran el jueves, es decir, mañana. Si hay quien buscar por Facebook, se queda grabada la plática en la plataforma de Facebook de Yo Soy Médico 17, entonces ahí también la pueden estar repasando. Leo rápido unos comentarios que veo que solamente son de felicitaciones. Alejandro comenta, estamos atentos a su ponencia, doctor. Gracias por su valiosa información. Saludos cordiales desde la Ciudad de México. Judith comenta, gracias, doctor. Hugo Sánchez, felicidades, doctor. Excelente exposición. Lisbeth Ochoa, felicidades, doctor. Muy buena plática. Y Esmeralda Rosales, felicidades, doctor. Excelente presentación. Saludos de Puebla. Entonces, doctor, solamente hubo una pregunta en esta ocasión. Entonces, ahora sí, aquí ya damos la finalización. Muchas gracias. Les recordamos que esto lo hacen los doctores de manera altruista, es tiempo que se están tomando para acompañarnos con sus conocimientos y sus experiencias para la comunidad médica. También les recuerdo rápidamente que si alguno de los residentes que nos están viendo gustan hacer un este tipo de pláticas, por favor, pónganse en contacto con nosotros y con mucho gusto les demos una hora. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Acabo de ver una pregunta, si me permite leérsela rápidamente. Sí, sí, claro que sí. Hola, buenas tardes. ¿Hay alguna página que recomiende para realizar el cálculo de riesgo cardiovascular? Sí, claro que sí. Dependiendo de la población a la cual se vaya a manejar, ya que pues en el hospital no únicamente se puede llegar a ver una población mexicana, ¿no? Sino también otro tipo de poblaciones. La calculadora, tanto la calculadora SCORE, así buscándolo en Google, la propia calculadora de SCORE tiene su página, o globalrisk.com, me parece, también tiene su propia página. Dependiendo de la población, ambas tienen su calculadora en internet y gratuita. Muy bien, doctor, gracias. Un comentario de Cintia dice, excelente ponencia, Mayra, muchas gracias, muy buen tema. Entonces, muchas gracias, doctor, excelente plática y muchas gracias por este ratito que se tomó. También a usted, doctor Marco Antonio, que siempre se toma un ratito para acompañarnos en medicina interna. Entonces, antes de despedirnos, les recuerdo que si hay algún jefe o jefa de residentes que requiera pláticas para adiestramiento en temas médicos legales, nos puede mandar un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto nos ponemos en contacto para dar pláticas de manera gratuita, solamente comuníquese con nosotros. Entonces, doctor, le agradezco mucho su tiempo y que pase muy bonita noche. Muchas gracias. Hasta luego.